reflexión de hoy. Amigos, quiero conversar un poco con ustedes. Voy a tomar algunos elementos para referenciar lo que quiero conversar con ustedes. La Asamblea Nacional Constituyente que se aprobó en Venezuela fue en el año 2017, después de la salida. Esa Asamblea Nacional Constituyente, que para el 80% del país, o un número importante de venezolanos, yo diría la mayoría, era de carácter ilegal, la propia empresa que manejaba la data del Consejo Nacional Electoral dijo que en esa elección le metieron más de 1 millón de votos trucados al sistema de votación para inflar la votación que sacó esa Asamblea Nacional. Esa Asamblea, que para muchos es ilegal, nombró al fiscal Tarek William Saab como fiscal general de la República luego de la caída de la señora Luisa Ortega. Esa Asamblea aprobó una ley que se llama la Ley del Odio, o la Ley contra el Odio y la Discriminación. Esas leyes contra el odio solo existen en los países con regímenes totalitarios. En las democracias, la opinión no es un delito. En ninguna democracia, los que son admiradores, por ejemplo, de los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución norteamericana es absolutamente clara. No existe delito de opinión. No debería existir delito de opinión, excepto en el Código Penal venezolano, creo que el artículo 441, si mal no recuerdo, dice que si alguien, mediante opiniones, humillare o expusiese a una persona al desprecio público, será castigado con prisión de 6 meses a 1 año 8 meses. O sea, es un delito menor que no requiere prisión, porque para esas condenas la casa por cárcel es la que opera, o el régimen de presentación. Cuando usted le meten 1 año de cárcel o 1 año y medio, incluso hasta menos de 6 años, usted puede solicitar un beneficio de régimen de presentación. Entonces, pero insisto, las leyes de odio, las leyes que castigan la opinión, solo existen en Rusia, en Irán, en esos países, en Cuba, en Nicaragua, en los países, y en Venezuela, que es un país que está gobernado por una autocracia, que se elige democráticamente, pero que tiene comportamiento autocrático. Entonces, lo que dijo el señor Paraqueima es detestable desde todo punto de vista, absolutamente detestable. Pero si los señores padres de los niños Asperger que pintaron el mural hubiesen denunciado por difamación e injuria, que fue el delito cometido, en mi opinión, bueno, el delito era entre 6 meses a 1 año 6 meses de cárcel. Pero le aplicaron la ley del odio. ¿Ves? Una ley que solo existe en los países totalitarios. Una ley que lo meten preso a usted por lo que diga. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, sobre todo los que son muy religiosos, no piensan que la homosexualidad y los homosexuales son una abominación? Porque así lo dice la Biblia. Si el gobierno quisiera aplicarles a los que dicen esas cosas sobre los homosexuales, les aplicarían la ley del odio, porque eso expone a un sector de la comunidad al odio. Vean ustedes los alcances que tiene esa ley. Yo soy negro, yo soy moreno, yo no quiero que mi hija se case con un blanco porque yo soy racista, no me gustan los blancos. Eso expone a un sector de la comunidad al desprecio. Puedo ir preso, como fue Paraqueima. Entonces noto, lo primero con desconsuelo, debo decirlo, como el grueso de la población venezolana aplaudió a rabiar que a Paraqueima se lo llevaran preso, porque eso había que hacerlo, meterlo en la cárcel, destituirlo. Ayer, mis queridos hermanos, se rompió el himen, la virginidad del venezolano. Ayer los venezolanos aplaudieron que a un venezolano le aplicaran la ley del odio, que fue instaurada en Venezuela por una Asamblea Nacional Constituyente, que todo el mundo dice que es ilegal. Dirigentes políticos
Es horroroso como dirigentes políticos han publicado. Ese mural es una belleza. Yo creo que es una belleza el mural. Y no se debió haber dicho nada. Pero ninguno de esos dirigentes políticos, muchos de ellos del Zulia, dijeron, le están aplicando a ese señor una ley ilegal. No es ilegal, ilegal porque es ilegal por su origen y porque eso solo existe en los países donde por hablar te meten preso, donde por expresar una opinión te meten preso. Estoy abismado cómo la gente aplaude. Por ahí un querido amigo Ángel Monagas, que es columnista, dice, estoy de acuerdo con Jorge Rodríguez, esto había que hacerlo. Es más, ¿por qué no lo freímos en aceite? ¿Por qué no lo colgamos por el cuello como lo hacen los iraníes con los homosexuales? ¿Por qué no lo fusilamos como hacen los cubanos o hacían los cubanos con los homosexuales? ¿Por qué no lo enviamos a Siberia como lo hizo Putin? Amigos, hago esta reflexión. Aprobar que a una persona porque dijo algo que a mí no me gusta y que de verdad a mí no me gusta y lo desprecio por eso, que le hagan ese linchamiento que le hicieron a esa persona, pone a todos los venezolanos a bocajarro de que le apliquen la misma ley. Por eso me dio vergüenza que dirigentes políticos, incluso zulianos, aprobaran por acción o por omisión que le aplicaran a esa persona por esa cosa aberrante que dijo, pero que no es un delito como para destituir a un alcalde electo por un pueblo, que no es un delito para montarlo en un avión esposado con un pasamontaña y llevarlo como si fuera un narcotraficante, porque el día que usted se equivoque y diga por WhatsApp, a los homosexuales hay que colgarlos en las plazas públicas, y alguien grabe eso, a usted le van a aplicar la ley del odio. E insisto, en ninguna democracia del mundo hay una ley en la cual te encarcelen por tus opiniones. Esa fue la grave falla de lo que ocurrió ayer y lamento que tanta gente haya aplaudido. ¿Y dónde está Tarek en todo esto? Se nos olvidaron los delitos de corrupción. Aplaudamos a Jorge Rodríguez, aplaudamos a Tarek Saab, Saab es que se llama el fiscal, no, el fiscal. Al fiscal Tarek. Aplaudamos, que lo guinden, que lo quemen en aceite. Se les olvidó la corrupción. Mis queridos amigos, insisto, ayer rompimos un hilo que es como un límite entre aceptar lo justo o lo injusto. Me voy atrás, mis queridos amigos. Hace años acá en Maracaibo hubo un señor al cual acusaron de violación. ¿Cómo se llamaba? Se me olvida el nombre del tipo. Un violador serial que había acá, lo apresaron. A ese señor en la cárcel de Sabaneta, con el aplauso de todos los zulianos, con cuchillos lo sajaron vivo. Le arrancaron la piel a Pocaterra, le arrancaron la piel, después le quitaron la cabeza y la gente aplaudía que le hagan eso al violador. Mis queridos hermanos, y la esposa de Pocaterra decía, ¿qué le voy a decir a mis hijos? Si era verdad que era violador Pocaterra, era verdad eso, que era violador, porque nunca llegó a sentencia, nunca llegó a juicio. Hermanos, tengamos cuidado con las cosas que aplaudimos, tengamos mucho cuidado, porque terminamos afilando el cuchillo con el que nos van a cortar el cuello. Tengan cuidado con eso. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.